Desde una práctica interactiva de un profesor de lenguaje lógico-matemático, podríamos revisar y podríamos establecer algunos criterios de validación del estilo reflexivo. Sostiene, como lo dije, el profesor de lenguaje matemático, innovador, pedagógico del siglo XXI. Dirá entonces, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Primera inferencia, todos los elementos que están en el conjunto A, sí y solo sí estarán en el conjunto B. Marco conclusivo entonces, A, B igual C. En el marco cognitivo o en la mente cognitiva de nuestro estudiante reflexivo, inmediatamente hemos dicho su ponderación, su receptividad con claridad de visión, cuidadoso en el análisis, registrador de datos, ¿no? Estudioso de las conductas afectiva, emocionales, valórica, intelectiva. Inmediatamente aquí ustedes verán en el ejemplo analítico. Este estudiante en particular, el reflexivo en particular, todo, ¿no? Todo, absolutamente todo, lo pone a la luz de la razón. Recurriendo a la filosofía racionalista o recurriendo a la psicología racionalista, nos damos cuenta entonces que este sujeto siempre está transitando del pensamiento unidimensional al pensamiento multifacético, y siempre hace un exhaustivo, cuidadoso y prudente análisis para establecer un criterio de validación o negación del axioma, premisa o hipótesis de trabajo presentado por el profesor. Primer razonamiento, verdadero. ¿Será verdadero que todos los elementos que están en el conjunto A, sí y solo sí estarán en el B, luego C? ¿Será verdadero? Se pregunta, pone en análisis y reflexión, ¿no? Porque ya asimiló el eje cognitivo, ya asimiló el dilema, y luego entonces va construyendo y transitando de una asociación mental compleja, porque el profesor ha sometido la mente del activo y del reflexivo a un dilema cognitivo que se tiene que resolver. En este contexto, entonces, su asociación mental simple o compleja o pura está ya orientada concienzudamente, por ahí está, concienzudamente, en una clara visión de contexto. Él demostrará tantas veces como sea necesario la verdad, la falsedad o la dudosa calidad del juicio presentado por el profesor. Porque cuando nosotros hablamos de dudosa calidad, implica necesariamente que no es ni falso ni verdadero. Cuando uno trabaja en orientación, en la formación integral e integradora de los estudiantes, y estamos en el plano de la afectividad, la emocionalidad, y una pareja le dice al otro, A a B, te amo, luego te odio. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué pasa en la mente suya? ¿Qué pasa en la mente mía? ¿No? Cuando quien le ha dicho que lo quiere, etcétera, etcétera, lo admira, desea estar con usted, y en una reflexión analítica le dice, te odio, luego te amo.
¿cómo codifica mentalmente esa premisa? ¿Cómo usted, desde la intimidad de su ser, valórica, afectivo y moral, le da sentido y significado a esa premisa? Interesante, muy interesante. El reflexivo será lento, siempre es lento, porque siempre está en reflexión y análisis, ¿no? Siempre está en reflexión y análisis. Por eso los entornos próximos, por ese motivo, en los climas de aula, lo vemos como distante, como observador, como analítico. Y sus preguntas y sus participaciones siempre apuntan a la búsqueda de una verdad, de una veracidad, de un principio de realidad. Desde el punto de vista sociocultural, desde el punto de vista afectivo, emocional, es un sujeto protocolar y prudente, tranquilo, relajado, prudente, pero siempre está en ese análisis del mundo personal, del mundo social y del mundo cercano, ¿no? La pedagogía del siglo XXI sostiene que este sería el alumno ideal, alumno ideal en el sentido que él se presenta como un estudiante que siempre está transitando desde su realidad al mundo cognitivo, ¿no? Siempre a su mundo cognitivo, porque es un buen investigador, es un buen asimilador, siempre con ese espíritu de curiosidad, pero ojo, no es curiosidad por curiosidad, es exhaustivo, muy cuidadoso de su trabajo, ¿m? Es más, previsor de alternativas, ¿no? Siempre está construyendo nuevas estrategias, siempre está elaborando nuevos caminos, ¿no? Decía recién que hay una serie de estudios hechos ya por la OECD principalmente. La tendencia de nosotros los profesores se piensa en el mundo de la educación, no del siglo XXI, postmoderna, por lo menos así lo dicen algunos estudios de varias universidades norteamericanas, algunas universidades europeas, como Barcelona, en España, dedicada a este modelo educativo, la Universidad de Madrid, en España también, la Universidad de Guadalajara, en México, que han trabajado fuertemente este modelo, es como nuestro estudiante ideal, Podríamos, y aquí hay un dilema cognitivo para todos nosotros, para que usted lo piense, podríamos inferir entonces que el estudiante reflexivo será aquel estudiante que nos pide, ¿no? Nos exige y nos propone el Consejo Mundial de Educación de la UNESCO o la OECD o los modelos educativos del siglo XXI en Centroamérica, América Latina, el Caribe. ¿Será este el modelo del alumno mentalmente sano, moralmente pleno, socialmente estable, se adapta sin dificultad al entorno próximo, emocionalmente también, psicoafectivamente estable, que no provoca ni cae en la provocación? Sigamos avanzando. ¿Cuáles son las características más principales? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Cuál es su perfil? Bueno, siempre observar, altamente observador y analítico. Implica necesariamente que él pone en reflexión y análisis la realidad desde varias visiones, desde la visión del mundo natural, desde la visión del mundo social, del mundo religioso, del mundo cultural, de lo que el profesor le enseña, de lo que él construye, de lo que él lee, ¿no? De lo que él trabaja, de lo que consulta en los medios de comunicación, internet y otros, etc.
En este sentido, es altamente selectivo en la recogida de datos, ¿no? Busca datos, analiza los datos y sobre los datos entonces va construyendo sus hipótesis. Principalmente hipótesis de trabajo. ¿En qué sentido hipótesis de trabajo? Porque la pone en reflexión, análisis. Ahí estaríamos nosotros hablando entonces de una hipótesis cognitiva, obviamente hipotético-deductiva. Y es de trabajo porque este estudiante tiene, miren qué interesante, tiene la tendencia de definirlo todo, conocerlo todo y probarlo todo. ¿Será factible? Vuelvo a repetir, ¿no? Él aquí, en su mapa cognitivo, en su mundo mental, en su mundo valórico, emocional, sociocultural, busca, quiere, aspira conocerlo todo, definirlo todo, probarlo todo. Es decir, nadie duda que él está en el camino de la perfección absoluta. Es decir, podríamos inferir que él trabaja un mundo pluscuamperfecto, perfecto en sí mismo, que no es viable, porque ahí estaríamos hablando de una mente en burbujas, más allá de su propia realidad. Entonces, el eje cognitivo de él siempre será, ¿por qué? Porque cuando el profesor de ciencia sostiene todos los sólidos se dilatan con la temperatura, incorpora el dato inmediatamente a su mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Cuando revisa una obra de arte, cuando escucha una música, cuando desarrolla una habilidad y destreza manual o técnica o electrónica, siempre, ¿por qué? El por qué. Y el por qué entonces lo tiene permanente en este mundo de búsqueda de sentido y significados de la realidad. De la realidad. Vuelvo a repetir, son los alumnos predilectos, tanto de los estudiantes del mundo adolescencial, del mundo puberal, del mundo de la edad juvenil temprana, ¿no? Porque es un mundo lleno de inquietudes, es un mundo lleno de búsqueda, lleno de análisis. Y además es una personalidad atractiva, porque él son muy buenos diplomáticos, son muy prudentes, resolvedor de problemas, pero profundos. ¿En qué sentido distante? En que requiere un proceso de elaboración para construir un par de respuestas al dilema cognitivo al que ha sido sometido. Nuestros estudiantes, entonces, reflexivos, aprenden mejor cuando pueden adoptar posturas de observador, experimentador, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar el contexto, el marco situacional, cuando pueden pensar antes de actuar, ¿no? Cuando les cuesta más aprender, obviamente, cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención, porque ellos son distantes, ¿no? Son analíticos, son reflexivos, están en su mundo mental, siempre con su dinámica, siempre fluyendo, ¿no? Cuando se les apresura de una actividad a otra, cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. Miren qué interesante, sin planificar previamente. De aquí, entonces, vuelvo a repetir, el mundo del porqué. El mundo del porqué. Dilema cognitivo para ustedes, entonces. Piensen en sus estudiantes. Aunque ahora ustedes se comunican con sus estudiantes vía online, ¿cierto? De todas maneras, usted tiene una senso-percepción, usted tiene experiencia para establecer algunos criterios de validación de nuestros estudiantes en sus características y en sus condiciones.
Entonces me dicen, ¿cómo? Aquí viene el cómo. ¿Cómo planifico didácticamente? ¿Cómo planifico didácticamente una unidad de aprendizaje, una unidad de clase, con las estrategias precisas, con las acciones claras y definidas para motivar, fortalecer las competencias, las habilidades, las capacidades de este tipo de estudiantes? Esa es una tarea para nosotros, ¿no? Alguien dirá, ¿y es posible provocar la inteligencia del alumno que aprende, como lo sostiene Ausubel, ¿no? Principalmente, ¿cómo provocamos la inteligencia del que aprende? ¿Cómo provocamos la inteligencia de este estudiante, ¿no? Generando dilemas cognitivos de alto nivel, ¿no? Generando dilemas cognitivos que siempre estamos respetando y validando su grado de avance. Siempre respetando del cómo avanza de lo simple a lo complejo, del cómo validamos su conclusión, del cómo reconocemos su aporte, del cómo lo motivamos para que innove, mejore y cambie y al mismo tiempo eleve sus resultados de aprendizaje entre sus iguales y fortalezca también el aprendizaje de su compañero y compañera en un aula, en un taller, en una sala de clase, etcétera, etcétera. Vamos a seguir pronto. Muchas gracias.